Sean bienvenidos y sean bienvenidas a un cuarto episodio de Futbolítica. Hoy nos recibió el diputado nacional de Unión por la Patria, Hugo Yasky, y a su vez es secretario general de la CTA de los Trabajadores en la República Argentina. Les agradecemos también, por supuesto, a quienes se siguen suscribiendo, a quienes le ponen me gusta, a quienes comentan y son parte ya de esta comunidad de Futbolítica en este ida y vuelta. Agradecerles y pedirles también que se sigan suscribiendo, que activen la campanita porque se vienen nuevas entrevistas, nuevas notas con mucha información. Agradecerle también, por supuesto, a nuestro productor general, Lucas Gómez, a Tomás Varela en la edición y a las empresas Tango Consulting y ADN Gráfica, que siguen acompañando este proyecto periodístico llamado Futbolítica. Muchas gracias. Cinco meses ya este gobierno de Javier Milei, paros masivos, cacerolazos, que es el que lo recibió cuando estaba un poco de vacaciones el presidente, marcha federal multitudinaria, histórica, universitaria de la comunidad educativa. ¿Qué más falta para que el gobierno de la Libertad Avanza intente, aunque sea, llamarlos y sentarse, aunque sea a dialogar, por lo menos, para empezar, si es que ya no lo hizo? Sí, creo que lo que vos señalás es real, es una progresión de episodios que arrancaron tempranamente, porque por cierto el 24 de enero fue una jornada de lucha de la CGT con las 2 CTA que de alguna manera empieza a instalar en la calle una demanda que tiene que ver con el padecimiento que sufren hoy la inmensa mayoría de los hogares del país. No hablamos solamente de los asalariados, hablamos de la gente que cobra planes sociales, hablamos también de los pymes, de los pequeños comerciantes. Está claro que este es un gobierno que tiene un fuerte apoyo externo, el FMI, Wall Street, fondos como BlackRock, que tienen fuertes intereses para hacer negocios en la Argentina, pero también es cierto que tiene un gran apoyo de los grupos económicos más concentrados del país. Techin, Arcor, las grandes energéticas, los sectores más duros del ruralismo. Entonces, se está generando una tensión que yo entiendo se va a resolver a favor de nuestro pueblo si somos capaces de sostener y crecer en la demanda y en la presencia en las calles. La verdad que la marcha de los estudiantes impactó, no se ha visto otra marcha igual del mundo universitario, esa magnitud, esa heterogeneidad, la presencia de tanta juventud, para un gobierno que se ufana de que ha capturado a los jóvenes, creo que empieza a plantearle por lo menos una alarma que se enciende. El 1 de mayo hubo también una afluencia enorme en una marcha que en Argentina no suele ser demasiado trascendente, y la verdad que lo que vimos ayer fue impactante. Así que creo que nuestro pueblo me da la sensación que rompió, digamos, o que superó Se va despertando a poquito. Superó la rompiente. Creo que estamos ahora en una etapa en la que se avecinan luchas importantes como el paro del 9 de mayo, esa convocatoria de las centrales sindicales va a ser un plebiscito de la parte del país, por lo menos, que está sufriendo, que es la inmensa mayoría. Se espera un paro masivo para el 9 de mayo, ¿no? Esperamos un paro masivo. Es un paro general. Un paro general. En todo el país. Que además en un país tan extenso como el nuestro, si
Uno tiene en cuenta que hablamos de 24 jurisdicciones separadas por realidades económicas y sociales que muchas veces son diversas. Lograr que todos los trabajadores y trabajadoras paren en un mismo día y que sea masivo, habla de un nivel de protesta muy fuerte y esperamos que eso ocurra. Hay un sector de la política que dice que es destituyente eso. ¿Usted cómo lo toma? No, creo que son sectores de la política que no leen la Constitución Nacional, porque la verdad, calificar a la expresión de la demanda expresada a través de las centrales sindicales en un marco pacífico como se está planteando, es el ejercicio de la democracia. Para ellos, por ejemplo, no es destituyente de lo que marca la Constitución cercenar, como cercena el DNU, derechos adquiridos. Ni es tampoco destituyente una ley como la que se acaba de votar en diputados, que directamente embiste hasta contra el concepto que establece la Constitución, que es uno de los conceptos centrales, la progresividad de las leyes. Usted habla de la ley de bases, puntualmente. Yo hablo de la ley de bases y hablo del artículo 75 de la Constitución Nacional, que dice que no se pueden votar leyes que signifiquen retroceso de los derechos adquiridos de la ciudadanía. ¿Se logrará aprobar con el Senado o está la expectativa de que se frene? No, yo tengo la expectativa de que se frene, pero de todas formas hay que decirlo. Claro. Mientras se frene la ley y el DNU siga vigente, es como ganar una batalla sin sentido. Claro. Porque mientras tanto sigue... Todo sigue estando. La suba del precio de los alimentos, sí, tarifazo. Por supuesto, tiene un valor político. No es lo mismo que el gobierno apruebe la ley que no la apruebe. Esto es así. Para los operadores externos, para el FMI, una señal después de semejante marcha universitaria, más lo que va a ser el paro de la CGT, una señal de debilidad como sería no aprobar la ley, entrarían a tragar saliva. Puede ser que, pensándolo en voz alta esto, ¿no? ¿No será una metodología de distracción? Sabiendo que no se va a aprobar, supongamos que saben que no se va a aprobar en el Senado, igual lo hacen para, mientras tanto, el DNU sigue vigente. No, yo creo que el gobierno necesita la aprobación de esta ley. No es que la ley ensanche lo que ya el DNU, si sigue vigente, les permitiría hacer. Claro. Pero la ley es la condición que le han puesto para ir por todo. Entre otros el FMI, para darle el respaldo que están pidiendo. Claro. El FMI les dice, miren, está todo bien lo que ustedes están haciendo en términos de recorte, pero ese recorte mucho tiempo no lo van a poder sostener. Claro. Si no tienen leyes que nos aseguren la frutilla del postre. Eso tiene continuidad. Y por otro lado, la ley le garantiza. Pensá que votamos una ley que le da por 30 años a los que vengan a invertir a la Argentina condiciones que no va a poder modificar ningún otro gobierno. Es decir, nosotros le estamos dando la garantía a los supuestos inversores, la mayoría de ellos sectores que quieren venir o al extractivismo que le ofrece la minería o a los negocios financieros, le estamos dando garantía por 30 años. Es decir, eso no lo da ningún gobierno del mundo. Y esto lo plantea la ley. Si esa ley se aprobara así como está, evidentemente el saqueo de nuestro país tendría luz verde. Es decir, vos te comprometés a que todo lo que pierda la Argentina no se discute a futuro,
Tendrán que pasar 7, 8 gobiernos. Claro, no es que supongamos que el próximo gobierno es un gobierno peronista, supongamos, o radical, y no van a poder modificar nada. Atado de pies y manos. Claro. Sí, Porque, digo, como porque además de comprometerse en las condiciones con los tribunales internacionales, o sea, volvemos a poner a la Argentina como nos pasó con los fondos buitres. Y por otro lado, también compromete, por ejemplo, recaudación. Es decir, estamos comprometiendo recaudación a futuro. Va a haber varios gobiernos que van a estar con un margen de maniobra, sean claro, peronistas, radicales o de lo que fuera, con un margen de maniobra absolutamente acotado. si ya costó cuando asumió Alberto Fernández, imagínense con esto, ¿no? Digo, Claro, claro, eso es lo más gravoso porque más de esta allá, ley. de los errores de Alberto Fernández o de la gestión de Alberto Sí, Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, digo, sí, no. Digo, guste o no, son los nombres sí, que se han votado. También, para darle algo a favor, es que gobernaron, más allá de la pandemia, también con la deuda del FMI encima. claro. Sí, sí, eso es así. Gobernaron con la deuda enorme que había dejado el gobierno de Mauricio Macri, con el agravante de que es deuda que se fugó toda, porque si vos me decís, te dejaron un agujero terrible, pero con eso pudiste construir, resolver problemas de infraestructura, garantizaste, no sé, el gasoducto que hace falta para que la Argentina exporte, te quedó algo, no quedó nada. Claro. La deuda, la fuga de capitales, y después hay que decirlo también, una embestida furiosa de los sectores del poder económico que aprovecharon la pandemia con todo el desastre económico que generó en la Argentina y en el mundo y que aprovecharon después otras circunstancias como fue la sequía, pero digamos, disparando permanentemente con corridas cambiarias, disparando permanentemente con la especulación, como la que vimos con la remarcación de precios, la inflación galopante, etc. ¿Cómo es que no se pudo, de alguna manera, y esto es una crítica al gobierno pasado, tratar de que no se escapara todo esto? Y terminar en que, no quiero que me diga por qué Milei fue presidente, sino porque no se pudo lograr, ¿qué piensa usted? ¿Por qué no se pudo lograr un poquito de justicia de ese lado? Porque Sí, si bien, como bien explicó, que se fugó, digo, hoy es ministro de Economía, la misma persona. sí. ¿Cómo es que en estos 4 años, si quiere 3 y medio o 2 por la pandemia, no se pudo lograr, aunque sea tratarlo a la justicia esto, ¿no? Hubo falta Algo. de cohesión dentro del gobierno. Yo creo que se subestimó el daño que se había infligido a la economía de nuestro país. Quizás se especuló con esa idea de que la Argentina es un país que cae y rebota y vuelve a crecer rápidamente, que teníamos grandes oportunidades de hacerlo. Se subestimó lo que significa el peso de la deuda externa. Me acuerdo muchas discusiones en aquel momento, sobre todo tuvimos que votar en el Congreso, donde había compañeros que son economistas, que conocen y que nos explicaban que si estirábamos los plazos de los vencimientos, en el medio íbamos a tener un tiempo para que la Argentina aprovechara la oportunidad, que íbamos a dejar de importar gas y que eso iba a significar más divisas, etcétera, etcétera. Es decir, se subestimó el conflicto que teníamos y no hubo la cohesión interna necesaria, no se construyó un ámbito colectivo que en el momento que había que tomar decisiones que eran determinantes y que significaba jugar fuerte, se lo pudiera hacer. No lo hicimos. Fuimos pateando los problemas
qué sé yo, no hubo una convocatoria a discutir con las centrales sindicales, con, si querés, las centrales empresarias, con distintos grupos. Bueno, ¿qué hacemos frente al tema del FMI? Bueno, porque justamente te iba a preguntar por el tema de las centrales obreras, digamos, su rol en estos 4 años que pasaron, porque también un poco, lamentablemente, el inconsciente colectivo o una gran parte de la sociedad, que incluso ha apoyado muchísimo tiempo a los gobiernos progresistas o del campo popular, que más allá de que, si bien son bien representados los trabajadores y trabajadoras, pero uno escucha a veces de que dicen, que por supuesto que sabemos de dónde se construye esa opinión pública, ¿no? Pero esto de que siempre los peronistas nunca le paran. No sé si lo has Sí, claro, escuchado. muchas veces. Y que así, a pesar de todo, igual hay masividad en las calles cuando se convoca Claro, a parar y a marchar. claro. Entonces, hay como dos nuevas ramas, ¿no? Digo, de un Sí, lado lo que se construye de la opinión pública, pero después en el accionar, en los hechos concretos, como que no interesa lo que se construya desde los medios, si se quiere decir. claro. Digo, no sé cómo lo ves por ese lado. Sí, sí, sí. Hay una simplificación, un discurso que apela al nivel más bajo de conciencia, porque vos decís, ¿cómo? Ustedes, ¿por qué no paraban con Alberto Fernández? Claro, Y ahora paran. tal cual. Alberto Fernández tuvo 4 años y ustedes, al mes y medio de asumir el nuevo gobierno, entonces, claro, si vos lo planteás así y no pensás, Claro, el sentido común. porque claro, el sentido común es ese. 4 años no paro, un mes y medio, paro y marcha. Ahora, 4 años no paro, ¿por qué? Porque había paritaria, Bueno, porque se respetaban los derechos de los trabajadores, pues se generaba empleo, porque no había ninguna razón que justificara la convocatoria un paro. Este gobierno, al mes de haber asumido, ya mostraba claramente que las barajas estaban marcadas y que todas favorecían el juego de los más poderosos claro. y que todo era para pérdida. Entonces vos tenés una realidad de un país donde ahora te ponen un piso, un techo a los salarios y los alimentos aumentan, Claro. hay recortes. Bueno, ya Es al decir, segundo día devaluaron ya, de asumir. uno, es verdad, en el minuto ese tan difícil de la televisión, pero Yasky, ¿por qué? ¿Cómo es? Ustedes Claro. 4 años no pararon, ahora paran. Entonces tenés que explicar todo esto y ya cuando lo querés explicar, no en esta nota, pero Sí, sí, en sí, un sí, no, pero programa entiendo cómo. de esos de la televisión, te Sí, dicen, sí. bueno, no, no, está bien, Jackie, está bien. Donde son todos opinólogos. Siempre con justificativo, siempre con justificativo, no es así. Ahora me quedé con esto que dijiste del nuevo ámbito colectivo, una nueva construcción. Lo vengo escuchando y viendo en los hechos al gobernador Axel Kicillof con pequeñas demostraciones, por ejemplo, con lo que pasó en Santa Fe, que se acercó a Puyaro, al gobernador Mm, Maximiliano Puyaro, con la asistencia de fuerzas de seguridad. Me pareció novedoso, no sé sí, cómo lo viste claro. vos. Y Puso más patrulleros Kicillof que los que mandó Patricia Bullrich, que bueno, se viste de y que, militar y no, hace. y que además la vice de Puyaro es del PRO. Claro, Entonces sí, digo, me pareció un acto, viéndolo como un ciudadano de carne y hueso, como les gusta decir a sí. algunos, desde afuera, supongamos, desde la tele, desde mi casa. Bueno, me parece que es una nueva mirada de lo que está, y que lo viene pregonando Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y preguntarte, ¿es posible una nueva coalición de gobierno con sectores de la provincia de Buenos Aires no tan cercanos a lo que venía gobernando, con otros sectores del radicalismo? No estoy hablando precisamente del radicalismo que le vota todo a favor, sino los nuevos sectores que aparecen ahora con el tema de las universidades.
Concretamente, doy nombre y apellido. Martín Lustó, Puyaro, Jacobiti. Digo por lo que vengo viendo y escuchando, ¿no? Y en los hechos. Después, bueno, por ahí no pasa nada, pero ¿es posible que pueda construirse por ese lado? Y yo creo que hoy es prematuro. Sería simplemente irresponsable si te dijera que es posible, pues estamos hablando además de figuras que entre sí son muy distintas, porque Puyaro es muy distinto de Lustó y de Jacobiti. Hay algunos sectores del radicalismo que realmente están demostrando que están dispuestos a no convertirse en la segunda marca del oficialismo. Porque hoy el problema que tenemos es que hay opositores, pero en el momento que tienen que votar, votan como oficialistas. Claro. Y se convierten son opositores de Twitter, digamos. Son opositores de Twitter. Después cuando tienen Van que a las marchas universitarias, se sacan la foto, la ponen en Twitter y después no bajan al recinto y no dan quórum. Nos faltaron 5 diputados. Tuvimos como 60 que se sacaron fotos, nos faltaron 5 para que hubiera quórum. Entonces, es prematuro. Hay gente como Manes y otros 4 o 5 radicales que lo acompañan, que están votando junto con nosotros, que han votado en contra de esta ley. Y que es sano, ¿no? Que es sano. Claro, no descarto que en el futuro, como ya hubo en otro momento, pensemos que Leopoldo Moró, hace unos años formaba parte de ese radicalismo con el que después pudimos construir por ahí va la Sergio pregunta. Palazzo, que también tiene su, digamos, pertenencia al radicalismo. Sí, no hay que descartarlo. Porque aparte ellos también demostraron, cuando digo ellos, los que nombramos recién, mostraron su ruptura con Mauricio Macri, con el PRO. Creo que, digamos, al haber perdido la interna en agosto, en las PASO, entre Larreta y Patricia Bullrich, digo, como que ahí empezó a romperse todo, ¿no? Y sí, hay que ver cómo termina de acomodarse eso. ¿Viste? Es como, como esos paisajes de los lugares donde hay médanos, que a veces hay médanos que vos los viste una mañana y ya después y al otro día cambiaron de lugar o cambiaron de forma, de acuerdo a cómo sopló el viento. Entonces, acá está el viento que va a ser fuerte, las convicciones de los protagonistas que tienen que ser fuertes también. Más en este contexto, ¿no? Claro. Y algunas, yo creo que hay algunas referencias como Axel que van marcando un posicionamiento distinto, novedoso. Lo que vos señalás del gesto de haber puesto patrulleros en perfectas condiciones, que hoy están en las calles y que los santafesinos los ven porque siguen diciendo provincia de Buenos Aires. Hay mucha gente que está viendo que hay una presencia, una colaboración con un problema muy grave. Y otros te dirán que por ahí lo hace porque quiere ser presidente, Kicillof. Yo creo que hay que tratar de, porque me imagino que Axel cuando tomó esa determinación habrá sopesado eso, pero creo que hay que sobreponerse a eso porque si no, no puedes hacer nada que esté bueno. Cualquier cosa que hagas que esté bien, van a decir porque quiere ser presidente. Claro, si le regalan un helicóptero a Chubut por el incendio, o ayuda a... Ayer Axel, por ejemplo, hizo una cosa que está muy bien. El único gobernador que estuvo en la marcha del 1 de mayo. Y está muy bien. Y estuvo con la CTA, después fue a la CGT. Un gobernador que sale a la calle y camina con los trabajadores, que está muy bueno. Seguramente muchos dirán, y porque quiere ser presidente. Axel Kicillof tiene hoy paritarias con todos los gremios de la provincia de Buenos Aires. No ha habido un solo conflicto. Aún en este contexto difícil. Claro, las clases arrancaron en marzo. Las clases arrancaron, Salud está funcionando, con ATE, con la SICOP, todos los gremios de la provincia de Buenos Aires, que además tienen, qué sé yo, está una CTA, la otra CTA,
gente del peronismo, gente que no es del peronismo, con todos acuerdo. Entonces, él está demostrando que aún en el medio de esta crisis se puede gobernar con sensibilidad social y con respeto por los trabajadores. Por ahí los acuerdos no serán los que eran hasta el año pasado, Claro. porque todas las provincias y Buenos Aires está siendo castigada particularmente con mucha pérdida de recursos, pero se está priorizando el sostenimiento de los salarios. Y en esa construcción, ¿quiénes están dentro del armado territorial de la provincia de Buenos Aires? Digo, porque los intendentes el otro día, el sábado pasado, o hace ya unos días, en la foto con el acto de Cristina Fernández de Kirchner con Mayra Mendoza en Quilmes, si bien había una foto de unidad, por decirlo así, faltó masa nomás, pero después estaban todos los sectores, la CGT, los intendentes, por lo menos una tercera sección, que son los que, digamos, protagonistas siempre de los impulsos de la victoria o no, o responsables electorales. Y estaban ahí y Axel fue después de su acto en Avellaneda, que vos estuviste, ¿no? Sí, claro. Digo, en ese sentido, ¿hay una interna posible o evidentemente es una interna que se va a terminar solucionando caras puertas adentro para potenciar lo que venimos hablando recién? Hoy uno podría decir que hay matices que tienen que ver con, bueno, una discusión que yo creo que ahora se saldó, pero que hasta hace poco estaba sobre la mesa, que era quienes decíamos que había que pararse sobre la mitad o un poco menos de la mitad de la gente que nos estaba reclamando que saliéramos a la calle, que iniciáramos convocatorias para tratar de ponerle un freno a la embestida del gobierno de Milei, y otros que decían dejemos que se desgaste, esperemos, no salgamos todavía, que la realidad le demuestre al pueblo argentino lo que es Milei. Bueno, esa es una discusión que estuvo, entonces son matices. Claro. Son matices que tienen que ver con tácticas, con manejo de tiempo. Nadie es dueño de la verdad, pero hay matices. Hoy yo te diría, hay matices, hay algunas diferencias que tienen que ver con eso, que tienen que ver con la manera de construir, la manera de recomponer el entramado, el tejido político que se dañó con la derrota. Entonces hay discusión hacia el interior de cómo reorganizar el PJ, etcétera, pero son matices. Yo creo que hay que apostar a que prevalezca el criterio de unidad y que podamos resolver en unidad esas distintas miradas. Tengamos en cuenta también que falta menos de un año para el armado de listas de la legislativa, ¿no? Del 2025. ¿Y ahí? Sí, según como lo mires, ¿viste? Porque no deja, más allá de todo lo que pase, claro, corre el tiempo también. Hablar de un año en la Argentina que hoy tenemos es una eternidad. No sabemos cómo está dentro de un año. Claro. Va a depender fundamentalmente de cómo la población asimile los efectos del ajuste y cuál sea el límite que nuestro pueblo le ponga a esto. Yo creo que hoy por eso lo importante es abroquelarse, mostrar que hay unidad y cohesión para dar las batallas en la legislatura como las dimos el otro día. Perdimos, pero tuvimos un puñadito de diputados y diputadas que se corrió en un par de votaciones, tuvimos bastante cohesión. Lo mismo a nivel de lo que es el esfuerzo para tratar de gobernar y enfrentar este intento del gobierno nacional, que es muy claro. Todos los recortes que le hace a las provincias no es para castigar al gobernador, sino para castigar al pueblo de las provincias que gobierna el peronismo, con el objetivo de que le estallen los conflictos en la cara. Es decir, Milei tiene
agarra las granadas, le saca el percutor y las tira a las provincias. Hay que evitar que esa política se dé, y por eso hay que abroquelar a todo el kirchnerismo, a todo el peronismo. No puede haber en este momento especulaciones que signifiquen que en los lugares donde gobernamos y las referencias que tenemos que ganaron elecciones se desgasten además con fuego amigo. Claro, por eso no es momento de hablar de internas todavía. Claro. Bueno, para cerrar te dejo, porque estás debatiendo con la Comisión de Educación. Sí. Si no hay solución con las paritarias, si no hay solución con el presupuesto educativo, por más que digan lo que digan, la realidad es que no llegan a junio con todo el dinero que se estipula. ¿Qué posibilidades hay de que esto continúe como está continuando? Y si ves una posible, no quiero decir, lo voy a decir así, pero yo no quiero que digas estallido social, Sí, sino sí. digo, ¿cómo? Porque no se sabe cómo podría terminar todo esto. Claro. No, puede haber, hoy lo decíamos, puede colapsar el funcionamiento de las universidades. Pero yo Eso va a pasar en muchos hogares de los argentinos, que no van a poder pagar la luz. Claro. Entonces muchos argentinos, ¿qué van a hacer? Se van a colgar. Se van a colgar, van a... Por eso, pero ¿cómo termina? Van a sobrevivir. No se sabe cómo termina esto, entonces. No, por eso, puede haber directamente, dentro de un par de meses, universidades que dejen de funcionar. Por supuesto, del mismo modo que puede haber dentro de un par de meses gobernadores que le digan a su pueblo, vamos a reclamar a Buenos Aires lo que nos corresponde. Claro. Es decir, porque nadie se imagina que dentro de 2 meses, si la universidad no puede seguir funcionando, van a decirle a los alumnos, bueno, claro, por favor, vuelvan el año que viene porque no va más. Eso va a generar un gran conflicto. Si hubo una marcha como la que hubo para pedir que se resuelva, no me quiero imaginar la que puede haber el día que le digan a todos los estudiantes de las universidades, se acabó, no va más, no podemos más. Lo mismo los gobernadores en el momento. Esa es una posibilidad que está. Y se está hablando, se habla en los sectores. Se está tratando de evitar. Claro. Hoy le dijimos a la Comisión de Educación, convoquen ya a discutir el problema y a sesionar, no sigan jugando a las escondidas, no sigan demorando, porque podemos llegar realmente a una situación de no retorno y después ustedes se van a tener que hacer cargo de las consecuencias. Claro. Puede pasar. Claro. Diputado, muchísimas gracias. Gracias. Para Futbolítica, Hugo Yasky, diputado nacional de Unión por la Patria.